Hablando con un monstruo, capítulo 16, parte 2. Otra parte de ella le gritaba que corriera. Sus nervios le decían que fuera lo que fuera, definitivamente no era asunto suyo. Sus ojos escanearon la cabaña, buscando cualquier signo de vida en el interior. Un segundo después, permitió que sus sentidos latieran, buscando también energía vital. Por lo que ella podía decir, no había nada. No hoy. Sin otra palabra, la androide se dio la vuelta y se elevó en el aire, volando más rápido de lo que necesitaba. Cualquier otro día, podría haber investigado la casa de aspecto espeluznante, pero hoy estaba pasando tiempo con Gohan y Trunks, y no quería arruinarlo descubriendo lo que su instinto le decía que probablemente eran cadáveres dentro. Si lo hiciera, ¿qué haría? ¿Decirle a Gohan y arruinar su viaje al bosque? Trunks claramente se estaba divirtiendo. No quería arruinarlo para el chico. Tal vez en otro momento. Continuó volando, sus pensamientos se nublaron con lo que podría haber estado al acecho dentro de esas paredes de madera. No sabía por qué eso la había molestado tanto. Oye. Videl. 18 se estremeció cuando escuchó el nombre gritar desde abajo. Volviéndose, vio a Trunks, quien había convertido el dobladillo de su camisa en una canasta improvisada para una gran pila de manzanas. ¿Alguna suerte?, preguntó, sonriéndole. Se tomó unos momentos para recuperarse, sacudiéndose la siniestra sensación que había encontrado en la cabaña. Nada aún. Ella respondió honestamente. Observó al niño fruncir el ceño, mirar su enorme pila de manzanas y luego volver a mirarla. Si quieres ayudarme a llevar algunos de estos, estoy dispuesto a compartir. Ella sonrió, divertida por su generosidad. Pensé que dijiste sin emparejamiento y sin excepciones. Ella se burló cuando aterrizó junto a él. Trunks mostró una sonrisa avergonzada. Tal vez fui un poco demasiado duro. Está empezando a oscurecer, por lo que puede ser difícil encontrar algo si aún no lo has encontrado. Toma, levantó un poco más la cesta de la camisa para ella. Será nuestro pequeño secreto. Él susurró. 18 se quedó mirando el montón de manzanas. Supuso que él tenía razón en que estaba empezando a hacerse tarde, y definitivamente no quería regresar sin nada que mostrarle a Gohan. Ella había estado sobresaliendo en cada tarea que él le había presentado hasta ahora, y no quería defraudarlo ahora. Oh, gracias. Agarró una pequeña porción del alijo del adolescente antes de ponerse a su lado mientras los dos comenzaban a regresar al campamento. Hay un montón de manzanos allí atrás que conozco. Hizo un gesto con la cabeza hacia donde había venido. Es donde suelo ir cuando salimos de campamento. Inteligente. Ella comentó. Puedo decir que realmente lo disfrutas. Él asintió, una sonrisa triste adornando sus labios. Sí, no habíamos podido ir mucho porque Gohan estaba muy preocupado de que los androides aparecieran de nuevo. Me emocioné mucho cuando me lo mencionó el otro día. Ella respondió simplemente. Ella desvió la mirada, optando por estudiar el denso follaje en lugar del niño. El niño era más inteligente de lo que aparentaba, habiendo visto tan fácilmente a través de la excusa mal hecha de trabajo de Gohan en el campamento. O tal vez siempre supo que esa era la razón, y nunca le dejó saber a Gohan que lo sabía. Cualquiera que fuera el caso, 18 podía decir que entendía más sobre el mundo de lo que Gohan pensaba que entendía. El adolescente redujo la velocidad hasta detenerse junto a ella, girando la cabeza para mirar a través de la espesa línea de árboles. ¿Sabes? Estamos cerca de un lugar bastante bueno si quieres comprobarlo. Ella levantó una ceja con interés. ¿Sí? Él asintió, una sonrisa formándose lentamente. Sí. Vamos, te mostraré. Observó cómo el niño se giraba y se acercaba a un árbol antes de depositar las manzanas en su base. Deberían estar bien aquí por un tiempo. Volveremos antes de que algo los encuentre. 18 asintió, siguiendo su ejemplo antes de que el adolescente comenzara a elevarse lentamente en el aire, con mechones de cabello lavanda revoloteando en la brisa fresca antes de girar y volar por el cielo. 18 la siguieron rápidamente. 10 minutos después, podía ver el sol comenzando a deslizarse detrás del horizonte cuando Trunks redujo la velocidad hasta detenerse, sus ojos miraban hacia la enorme extensión de terreno baldío que parecía extenderse por millas. Estaban aquí. Comentó antes de permitir que la gravedad lo llevara al suelo. 18 frunció el ceño mientras seguía su ejemplo, girando la cabeza mientras sus ojos escaneaban lentamente el área. ¿Qué hizo que este lugar fuera tan especial?
Por lo que ella podía decir, era solo otro enorme páramo lleno de nada más que acantilados escarpados y campos planos y cubiertos de hierba. Siguió al niño mientras avanzaba, sus pies crujían contra la tierra seca cuando notó que su comportamiento jovial se desvanecía lentamente. Su rostro se relajó, sus párpados se cerraron a medias mientras su expresión se volvía más sombría. ¿Qué es este lugar? Finalmente preguntó cuando él se detuvo, mirando hacia la tierra frente a ellos donde podía ver que el suelo se había hundido en una zanja que se extendía por 100 pies. Se dio cuenta de que la formación no era natural mientras la estudiaba. Los lugareños lo llaman los páramos de Paprika. También es el lugar donde Gohan ayudó a mantener a raya a los Saiyajin antes de que Goku llegara. ¿Saiyajin? El término era extraño para ella. 18 parpadeó, antes de que sus ojos se agrandaran. Ahora que estaba mirando, definitivamente podía ver evidencia de una batalla masiva a su alrededor. Lugares donde la tierra había sido perforada, lugares donde la hierba había sido quemada hasta el punto de que ya nada podía crecer allí. Se volvió hacia la enorme hendidura en el suelo ante ellos. Al principio, lo había interpretado como el comienzo de un camino mal diseñado que no llevaba a ninguna parte. Pero ahora, se parecía más a las ruinas de un ataque de energía masivo que había atravesado la Tierra mientras se precipitaba hacia cualquier oponente al que había estado apuntando. Sabía lo que significaba el nivel de poder. Quienquiera que hayan sido estos Saiyajin, habían sido una seria amenaza. Oh, respondió ella, sin estar segura de lo que se suponía que debía decir. ¿Gohan te habló de este lugar? Trunks negó con la cabeza. No, lo encontré por mi cuenta. No creo que Gohan quisiera que supiera sobre esta pelea. Se alejó, moviéndose hacia un gran cráter y mirándolo. No tengo claro todos los hechos. No hay mucho que puedas desenterrar en una pelea que ocurrió hace más de 18 años. ¿18 años? Frunció el ceño ante el número. Si esta pelea realmente hubiera sucedido hace tanto tiempo, eso habría puesto a Gohan en la edad de 5 años. Su cabeza se giró hacia el enorme cráter en el suelo. Intentó imaginarse a un niño pequeño lidiando con lo que fuera que había logrado poner eso en la tierra. Apenas podía recordar cuando tenía 5 años. Parecía que había pasado tanto tiempo, ahora. Había estado ocupada vistiendo las pocas muñecas que había podido mantener alejadas de los otros niños y jugando a las escondidas con su hermano. No podía imaginar tener que manejar algo así a esa edad. ¿Por qué crees que Gohan no quería que supieras sobre este lugar? Preguntó, desconcertada de que el hombre ocultara algo tan impresionante de su juventud. ¿Por qué no compartir algo así? Observó al chico hacer una pausa, claramente eligiendo cuidadosamente su respuesta antes de responder. No lo sé, exactamente. Ella frunció. Podía decir que había más allí de lo que él le estaba diciendo. Sin embargo, conozco a algunos de los luchadores que formaron parte de eso. Krillin, Piccolo, el Rey Demonio. Ella levantó una ceja ante el nombre, pero no interrumpió. Entonces, ¿había estado luchando de su lado desde entonces? Yamcha, Tien, y creo que alguien llamado Chitsu. Frunció el ceño, entrecerrando los ojos mientras negaba con la cabeza. No lo sé exactamente, pero sé que muchos de ellos murieron en esta pelea. El maestro de Gohan también luchó aquí. Todos lucharon aquí para defenderse de los Saiyajin antes de que llegara Goku. Observó cómo el adolescente caminaba lentamente hacia una roca antes de sentarse, con una expresión de decepción consumiendo su rostro. Ojalá hubiera podido conocerlos. Lo hice de bebé, o, al menos, eso es lo que me dice mi mamá. Ahora, solo los conozco por las fotos en la pared de nuestra casa. Por lo que puedo decir, todos eran héroes. 18 asintió. Suena como eso. También conocía los nombres, aunque no personalmente. Los archivos del Dr. Gero los habían incluido como aliados de Son Goku, junto con descripciones físicas, conocimientos básicos, información sobre qué tan fuertes eran y cómo se comportaban en general en una pelea. Fuera de ese conocimiento, el doctor no la había programado con mucho más, considerando innecesaria cualquier otra información. Una parte de ella sentía curiosidad por la mención de que muchos de ellos habían muerto en esta pelea, ya que ella y su hermano también habían sido personalmente responsables de matarlos varios años después. Por supuesto, no podía revelar esa información ya que ella era Videl, la chica humana normal que escuchaba todo esto por primera vez. Repitió los nombres que tenía archivados en su cabeza. Krillin, Tien, Piccolo, Vegeta, hizo una pausa mientras su mente repasaba los archivos de ese nombre. Eran menos extensos que los demás, aparentemente porque ese individuo se había unido a su grupo más tarde en la vida de Goku.
De hecho, tenía a esa persona listada como una amenaza potencial para Son Goku por cualquier razón. She continued to reflect on the man's face as she went over his file. Something about him seemed familiar. Ella recordó haberlo combatido hace tantos años. Había hecho el mismo truco que Gohan podía hacer, su cabello cambiando a ese color dorado antes de que su cuerpo hubiera sido envuelto en llamas. Al principio, pensó que esto significaba que los dos estaban relacionados de alguna manera, aunque sus archivos también informaron que el padre de Gohan definitivamente era Goku, por lo que esa no era una posibilidad. Sin duda, había sido uno de los luchadores más difíciles de derrotar, y en realidad se las arregló para darle algunos golpes decentes, pero había caído como todos los demás, a pesar de sus mejores esfuerzos. Ella frunció. Algo en su rostro, la armadura que usó en su lucha, junto con este lugar, hizo que sus pensamientos se detuvieran en el hombre, sus ojos se abrieron tanto como pudieron, la realización la golpeó justo donde había visto su rostro antes. Había sido antes de que el Dr. Gero la encontrara, antes de que se contaminara a ella y a su hermano con su maquinaria. Ella lo recordaba. La destrucción de Ask City había sido noticia de última hora, la historia interrumpió casi todos los canales de televisión en ese momento para informar sobre la tragedia masiva. Ella estaba sentada en un restaurante en ese momento, 17, o mejor dicho, Lápiz estaba frente a ella, las dos preparándose para irse rápidamente sin pagar la cuenta cuando notaron que la televisión informaba el horrible incidente en la esquina de la habitación. Recordó que todo el restaurante se quedó en silencio mientras todos miraban, sorprendidos por lo que se mostraba. Por lo que se había informado, dos figuras habían surgido de cápsulas misteriosas que cayeron del cielo, desde el espacio, antes de que una gran parte de Ask City fuera borrada de inmediato. Con la ayuda de helicópteros, varios equipos de noticias muy valientes o muy estúpidos habían seguido al dúo hasta un páramo. Este páramo, rápidamente se dio cuenta, mientras su transmisión en vivo televisaba a los dos seres responsables del ataque. El incidente había sido tan perturbador, tan aterrador que aún podía recordar claramente cómo se habían visto hace tantos años. Recordó que su ropa era extraña, claramente de diseño extraño, mientras estaban allí, mirando con confianza a las cámaras. La transmisión solo había durado un corto tiempo antes de que el más grande de los dos agitara una mano, explotando uno de los helicópteros, antes de que el resto hubiera huido para salvar sus vidas. Ese había sido un Goliat de un hombre, voluminoso y calvo con un bigote de manubrio descansando sobre una sonrisa de suficiencia. El otro, un individuo más desafiado verticalmente, tenía el cabello que se elevaba como un fuego desde el pico de su viuda, inconfundiblemente Vegeta, él mismo. Ella recordó haber escuchado en un boletín de noticias que el más grande supuestamente se había separado por su cuenta por un tiempo, enfrentándose a las fuerzas militares que se estaban construyendo rápidamente en todo el mundo antes de arrasarlos a todos. Parpadeó, dándose cuenta de que esos dos habían sido considerados extraterrestres por el público a pesar de su apariencia humana. Si Vegeta y Gohan compartieron esa extraña transformación por la que pasaron para volverse más fuertes, eso implicaba que Gohan era. Ella negó con la cabeza, decidiendo que ahora probablemente no era el mejor momento para especular sobre el asunto. Había demasiadas piezas en este rompecabezas que ella no conocía. ¿Cómo te enteraste de este lugar?, preguntó, genuinamente curiosa cómo el adolescente se las había arreglado para enterarse de un evento que sucedió hace tanto tiempo. Artículos de noticias antiguas, en su mayoría. Él respondió. Estaba tratando de aprender más sobre uno de los luchadores. Frunció el ceño, sus ojos vidriosos mientras miraba hacia el horizonte. Estaba un poco decepcionado cuando lo hice. ¿Eran una de las personas que murieron? Desvió la mirada, pareciendo casi avergonzado cuando respondió. No. Podía decir que cualquier otra pregunta sobre quién había sido esta persona se encontraría con respuestas igualmente cautelosas. En cambio, decidió hacer una pregunta diferente. ¿Por qué querías mostrarme este lugar? El chico había descrito el área como Col antes, pero esto apenas calificaba a sus ojos. El campo de batalla en el que un grupo de personas murieron tratando de defender la Tierra sonaba más trágico que genial. Bueno, no es como si pudiera llevar a Gohan aquí, ya que creo que se molestaría si supiera que yo lo sabía. Eso, y al menos quiero que alguien más sepa lo que hicieron estas personas para proteger el planeta. No mucha gente sabe lo que sacrificaron para proteger este mundo. Pensé que al menos podría honrarlos un poco al decírtelo. Él sonrió con una sonrisa triste, mirando hacia ella. Entonces, gracias por escuchar, incluso si fue un poco deprimente. 18 asintió.
Fue una buena razón. Me aseguraré de recordar. Gracias, estoy seguro de que lo apreciarán. Sintió una punzada de culpa en el pecho. Sí, la persona que los asesinó recordará lo que hicieron para ayudar a salvar el mundo. Estoy seguro de que lo aprecian mucho. Se dijo a sí misma en un tono sarcástico. De repente, notó que sus ojos se abrieron de par en par, sus pupilas se fijaron en algo detrás de ella. Volteó la cabeza, frunciendo el ceño cuando no vio de inmediato lo que el chico había visto. Trunks estaba a su lado un momento después, todo su cuerpo animado mientras exclamaba. Por ahí. Detrás del acantilado, acabo de ver uno. Vio que... un dinosaurio. Gritó, eufórico. Una sonrisa emocionada iluminó su rostro. He estado buscando uno todo el día. Inmediatamente, sus pies comenzaron a moverse hacia el acantilado a lo lejos antes de detenerse, frunciendo el ceño y volviéndose hacia ella. Acabo de recordar, dejamos las manzanas ahí atrás y suspiró, sus hombros se hundieron mientras hablaba en un tono derrotado. Serán devorados por la vida silvestre si no regresamos pronto, y 18 pudo ver la decepción en sus ojos antes de que se le ocurriera una idea. Sonriendo, señaló con una mano hacia el acantilado. Ve y encuentra tu dinosaurio, yo iré y llevaré nuestro alijo al campamento. En realidad. Él exclamó. Podía ver al niño en él deslizándose de nuevo mientras rebotaba con deleite. En realidad. Ahora, ponte en marcha antes de que lo pierdas. El chico inmediatamente se giró, despegando en el aire mientras le devolvía el saludo. Gracias, Videl. Eres la mejor. Dejó que su sonrisa se desvaneciera mientras observaba cómo la forma del niño se hacía más y más pequeña. Solo tomó un minuto antes de que desapareciera detrás del acantilado que había estado señalando. Ella suspiró, con los ojos fijos en el suelo marcado por la batalla, los restos de una batalla por el mundo que ocurrió hace 18 años. No lo soy. 20 minutos después, cuando regresó al campamento, estaba notablemente vacío. Supongo que Gohan todavía está cazando, depositó las manzanas en su mochila antes de flotar en el aire y colocar el paquete encima de una de las ramas más altas de un árbol vecino. Todavía recordaba la vez que su hermano le había hablado de los animales salvajes y la forma adecuada de almacenar alimentos cuando acampaba. Él le había enseñado una serie de cosas. Cómo montar una tienda de campaña, cómo cavar una hoguera y qué hacer si alguna vez se encontraba con un león dientes de sable salvaje, por nombrar algunas. Sintió un suspiro escapar de sus labios mientras reflexionaba sobre el recuerdo. Tiempos más simples. Lo que daría por volver a esos tiempos, antes de que fueran engañados y forzados a convertirse en los monstruos que el Dr. Gero había diseñado para que fueran. Dudaba que Seventeen sintiera lo mismo. Para él, esto había sido un sueño hecho realidad. De repente, nada estaba fuera de los límites, y en todas partes era su patio de recreo. Era una fantasía egoísta y de cumplimiento de deseos en la que habían tenido la oportunidad de sumergirse por completo a medida que pasaban los años, cada día lleno de un nuevo placer a expensas de otra persona. Ella había pensado de la misma manera durante todo ese tiempo. Había sido su forma de vida incluso antes de esto, ignorar el dolor y los conflictos que causaban con sus travesuras, a menudo metiéndose en problemas y dejando que otros sufrieran las consecuencias. Sus ojos se desviaron hacia el camino por el que había venido, hacia la extensión plana de tierra que había sido el campo de batalla de lo que había sido una lucha para determinar el destino del mundo. Todavía podía recordar la gran parte de Ask City que había sido consumida por el ataque inicial de los Saiyajin. Si bien no había sido nada comparado con lo que ella y su hermano podían hacer ahora, a juzgar por la forma en que habían despachado fácilmente a las fuerzas militares que este mundo tenía para ofrecer, era probable que hubieran podido destruirlo todo si lo hubieran hecho. Dada la oportunidad. Recordó haberse asustado cuando escuchó la noticia. Su hermano también se había asustado, aunque había puesto cara de valiente por su bien. Ella sonrió, dejando escapar una risa cínica y poco entusiasta ante el recuerdo. Un par de individuos monstruosamente poderosos que aparecen de la nada y arrasan ciudad tras ciudad sin que nadie pueda detenerlos. ¿Dónde he oído eso antes? La amarga ironía no se le escapó. Había olvidado por completo la experiencia hasta que Trunks logró despertarla dentro de ella. Había olvidado lo que era estar al otro lado de la dinámica del poder, lo que era ser un ser humano asustado e indefenso e incapaz de hacer nada para detenerlo. Pero lo hicieron. Lo habían detenido. La catástrofe no había durado más de un día, los dos Saiyans desaparecieron misteriosamente tan pronto como llegaron.
Hubo algunas especulaciones después del hecho, preguntas sobre qué había sido de la fuerza destructiva que había borrado al alzar miles de vidas, pero finalmente la vida volvió a la normalidad y la gente se olvidó de ella. Pensó en los nombres que Trunks había mencionado, los héroes que habían luchado para evitar que los dos Saiyajin causaran estragos en todo el mundo. Trató de pensar en lo que habría pasado si no hubieran intervenido. ¿Qué habría sido de ella y su hermano si Krillin, Tien, Piccolo, Xiaotzu, Yamcha e incluso Gohan no hubieran intervenido para detener a esos dos monstruos? Estaríamos muertos. Era la conclusión obvia. Dudaba que los dos alienígenas hubieran estado allí para otra cosa que no fuera la destrucción de cualquier cosa que se cruzara en su camino, dado que los primeros segundos de su llegada marcaron la muerte de miles. Dudaba que su yo de 17 años en ese momento hubiera tenido el instinto de supervivencia para escapar antes de que su ciudad fuera aniquilada. Dudaba que tuvieran la oportunidad de correr a juzgar por lo que le pasó a East City. Habría habido un destello de luz, y luego ella ya no existiría. Esas personas, Goku, Gohan y todos los demás, todos le habían salvado la vida ese día. Le habían salvado la vida a su hermano, le habían salvado la vida a todos, y ni siquiera habían obtenido un mínimo de reconocimiento por ello. ¿Y qué hizo ella para pagarles? Los maté. Lentamente se llevó las manos a la cara, sentándose con las rodillas pegadas al pecho mientras dejaba escapar un suspiro de decepción de sus labios. Incluso ahora que había dejado de matar, era como si le estuvieran recordando constantemente sus fracasos. Se dejó sentar durante un tiempo, esperando en silencio a que los otros dos regresaran mientras los últimos rayos del sol atravesaban el dosel de los árboles, creando vibrantes hojas de luz dorada en el suelo que lentamente se alejaron cuando el sol finalmente se puso. ¿Qué les está tomando tanto tiempo? La androide pensó mientras se ponía de pie, cerrando los ojos mientras estiraba sus sentidos. Gohan había dicho que regresara al atardecer, ¿verdad? Levantó una ceja cuando notó que Gohan no estaba tan lejos, solo 10 minutos a pie hacia el norte según sus estimaciones. Tampoco parecía que se estuviera acercando más. Dondequiera que estuviera, se quedaba quieto. Decidió concentrarse en su energía un rato más, notando que su energía estaba alta, aunque no podía discernir por qué. Se sentía como si estuviera ansioso, entusiasmado. Ella sacudió su cabeza. Era demasiado difícil tratar de distinguir una emoción de una firma de ki. Finalmente, aburrida de esperar, decidió comenzar a caminar de esa manera, curiosa de saber qué estaba haciendo que el joven se demorara tanto. También le dio la oportunidad de probar algo que estaba casi segura de haber notado justo antes de su pelea con Trunks. Él notó. Vio mis ojos. No había sido capaz de decir si había sido una mirada significativa o no, pero definitivamente él la había estado estudiando, aunque solo fuera por un momento. Se quitó las gafas, habiendo cumplido su utilidad antes de guardarlas en uno de los bolsillos de su chaqueta. Luego, extendió la mano y sacó sus lentes de contacto, colocándolos rápidamente en el estuche protector. Aquí va nada. Ella comenzó a marchar hacia adelante. La falta de luz hizo que el bosque adquiriera un tono espeluznante, uno que recordaba haber odiado siempre cuando 17 la obligaba a acompañarla en sus viajes de campamento. Ser incapaz de ver qué hacía que las hojas crujieran o que los arbustos susurraran siempre la había dejado ansiosa y, a menudo, decidía acercarse al brillo seguro del fuego a pesar del intenso calor. A pesar de que era una noche casi sin luna, sus ojos podían atravesar fácilmente la oscuridad. Junto con el hecho de que literalmente podía explotar ciudades enteras por capricho, se sentía mucho menos nerviosa por los ruidos en el bosque. No pasó mucho tiempo antes de que notara el sonido del agua corriendo por delante. ¿Un río? El androide salió y finalmente se encontró cara a cara con una enorme extensión de agua, la corriente rugía mientras pasaba junto a ella en torrentes azotados. Era muy ancho, sus aguas oscuras encubrían todo lo que acechaba en sus profundidades. Examinó las aguas con curiosidad, sus ojos recorriendo la costa antes de notar algo extraño. Al acercarse para investigar, encontró una pila de ropa naranja y azul cuidadosamente doblada junto a un par de botas azul marino con las que estaba muy familiarizada. Gohan. De repente, la corriente a su izquierda estalló como un geyser, la salpicó con gotas de agua cuando una forma enorme salió disparada hacia la playa a su lado, haciéndola saltar. ¿Qué? Giró la cabeza y frunció el ceño cuando encontró lo que parecía ser un enorme atún flotando sin poder hacer nada, varado en la costa demasiado lejos como para esperar siquiera volver al agua. Caminó hacia él, con las manos en las caderas mientras examinaba a la criatura que luchaba.
Era gigante, igualaba fácilmente su altura en longitud y probablemente 3 veces su peso. Se dio cuenta de que tenía dientes afilados como navajas que masticaban sin rumbo el aire mientras continuaba retorciéndose. Hubo otra erupción del agua cuando un segundo pez, este incluso más grande que el primero, salió disparado del río y se estrelló contra la costa a pocos metros de donde lo había hecho el primero. Las cejas de 18 se alzaron con sorpresa al ver que este pez comenzaba una canción y un baile similar al desplomarse sin poder hacer nada como lo habían hecho sus parientes. Se giró, mirando hacia el agua cuando notó que una cabeza rompía la superficie del río. Observó cómo emergía Gohan, su cabello de onix pegado a su cabeza, sus labios se estiraron en una sonrisa emocionada mientras daba otro paso, revelando su cuello, y luego su torso cincelado, su cintura y luego su inmediatamente, 18 se dio la vuelta, de espaldas al hombre mientras sentía que le ardían las mejillas. De repente, se le ocurrió que probablemente Gohan no podía verla en esta oscuridad como ella podía verlo a él. Ella decidió dar a conocer su presencia. «Oye, Gohan», casi gritó, sintiendo su corazón latir contra su pecho. Podía oír al hombre sobresaltarse por su voz. Videl. Tartamudeó. Escuchó el sonido de él retrocediendo hacia el agua. «¿Qué estás haciendo aquí?», exclamó, claramente tan avergonzado como ella. «Me aburrí esperando en el campamento y sentí tu energía no muy lejos». Ella respondió rápida y honestamente. Sus ojos estudiaron el suelo atentamente. «Lo siento, no sabía que eras», giró la cabeza para mirar a las dos enormes criaturas a su lado. Finalmente habían comenzado a quedarse quietos, cansados después de sus esfuerzos desesperados. «Pescar». Eso tiene sentido. El silencio entre ellos creció cuando 18 trató de pensar en lo que debería hacer en esta situación. «Te veré de regreso en el campamento», anunció abruptamente, antes de emprender el camino de regreso. «Esperar», intervino la voz de Gohan, sonando entre molesto y preocupado. «Puede ser aún más peligroso por la noche si no tienes cuidado. Solo déjame vestirme muy rápido y luego regresaré contigo». 18 tragó. Una parte de ella quería rechazar su oferta y marcharse a pesar de todo. Ella podría simplemente volar sobre las copas de los árboles para calmar sus preocupaciones, ¿verdad? A otra parte de ella le gustaba la idea de caminar de regreso con él. «De acuerdo». Escuchó el agua detrás de su camisa antes de que hubiera otra pausa. Comenzó torpemente, «estás de espaldas, ¿verdad? No puedo ver nada». «Bueno, bien. Es difícil saberlo en la oscuridad». Escuchó con torpeza los sonidos del hombre desnudo detrás de ella saliendo del río. Hubo un pulso de ki mientras se secaba, antes de que el movimiento de su ropa al ponerse rápidamente llenara sus oídos. Podría echar un vistazo y él nunca lo sabría, pensó en silencio para sí misma, antes de descartar inmediatamente el pensamiento. No estaba tratando de hacer que esta situación ya incómoda fuera aún más incómoda tratando de echar un vistazo. Además, ¿por qué querría ella? No es que me sienta atraída por él ni nada. Ella se burló mentalmente. Por supuesto que no. Eso fue completamente ridículo. No hay manera en el infierno. No. Muy lentamente dejó que su cabeza se inclinara hacia un lado, lanzando una mirada de reojo muy sutil hacia el desprevenido joven. Ella frunció el ceño cuando notó que él ya se había puesto los pantalones, y parecía estar luchando con su camisa por un corto tiempo, antes de finalmente lograr bajar a Ji por su musculoso torso. Nunca antes había visto a alguien con un solo brazo vestirse. Parecía un proceso molesto. Inmediatamente, echó la cabeza hacia atrás para concentrarse en el denso bosque que tenía delante. «Muy bien, puedes mirar ahora. Estoy vestida». Se dio la vuelta, enfrentándolo mientras él se acercaba, luciendo su típica sonrisa tranquila como él. «Entonces, ¿tuviste suerte encontrando algo para cenar?» «Encontré algunas manzanas». Observó cómo el rostro del hombre se dividía en una amplia sonrisa de complicidad. «¿Te mostró Trunks su manzano?» Parpadeó, eligiendo lentamente su respuesta. ¿Debería mentir para no traicionar la confianza de Trunks? Mirando la sonrisa de Gohan, se dio cuenta de que ya la habían descubierto. Técnicamente no. Ya estaba caminando de regreso con los brazos llenos, y nos encontramos. Hizo una pausa antes de agregar, pero no le digas que te lo dije. Quería que fuera nuestro pequeño secreto, creo. El joven puso los ojos en blanco, con una sonrisa perpleja en su rostro mientras negaba con la cabeza. Ese niño nos obliga a seguir todas estas reglas tontas, y luego ni siquiera las sigue. Dejó escapar una risa suave y agradable.
Debería haberlo imaginado. Es un niño tan dulce. Dudaba que pudiera verte pasar hambre sin al menos ofrecerte algo de su comida. Asintió hacia el pez ahora muerto que descansaba a su izquierda. Bueno, no te preocupes. En caso de que no quieras que tu cena se componga completamente de manzanas, prepararé estos tipos para todos nosotros. Andos. Parecía una gran cantidad de peces para solo 3 personas. Ya podía predecir que la mayor parte se desperdiciaría. No sé. Dudo que Trunks acepte nada de eso. Parecía bastante concentrado en sus manzanas esta noche. Las cejas de Gohan se levantaron, su sonrisa nunca abandonó su rostro. ¿Oh sí? Solo mira cuando lleguemos allí. Te apuesto a que se desmorona en el momento en que ve el pez. Ella sintió que sus labios se curvaban para coincidir con su sonrisa. Acepto esa apuesta. Gohan se inclinó, extendiendo la mano y cargando al más pequeño de los 2 atunes sobre su hombro. Probablemente deberíamos empezar a regresar. Puedo sentir que Trunks ya está de vuelta en el campamento. 18 asintió, considerando ofrecerse a cargar ella misma los otros peces cuando rápidamente recordó que ella era Videl, la señorita chica normal que no tenía una superfuerza inmensa. Un segundo, déjame tomar ese para, vio cómo Gohan extendía su lado izquierdo, haciendo un movimiento como lo había hecho con su mano derecha, antes de detenerse y fruncir el ceño. Su pecho se apretó cuando lo vio darse cuenta de su error. Vaya, jaja. Dejó escapar una risa vacía mientras se giraba hacia ella. Lo olvidé por un segundo allí. Volveré a buscarlo más tarde. Ella lo vio sonreír, pero era una sonrisa que no llegó a sus ojos. Ojos que tenían una profunda frustración dentro de ellos. El hombre pasó junto a ella, cargando el pez como si fuera una simple bolsa de lona y no un enorme animal acuático de varias toneladas. 18 se encontró demorándose por un corto tiempo, sus ojos mirando fijamente la segunda captura del hombre que no había podido traer con él. El movimiento había parecido tan rutinario, tan fluido, como si lo hubiera hecho 100 veces antes. Pensó en cuando lo había visto con la lesión por primera vez. Solo había sido cuestión de meses. Ella cuestionó momentáneamente si esta era la primera vez que había ido de campamento desde su lesión. Simplemente había hecho lo que siempre había hecho, solo para detenerse repentinamente en esta parte. Por mi culpa. Sus ojos se cerraron con fuerza, su rostro se tensó en una mueca antes de dejar escapar un suave suspiro. Girando sobre sus talones, rápidamente se colocó detrás de Gohan. Gohan, voy a tener que recordar no ir por 2 la próxima vez. Anotó mentalmente mientras veía de Videl por el rabillo del ojo. El sol acababa de ponerse, y podía sentir que sus ojos comenzaban a adaptarse a la falta de luz mientras se movían entre los árboles. Podía ver el tenue resplandor naranja del fuego delante, el pequeño punto de luz que le indicaba a Saiyajin que Trunks había regresado. Nunca he visto a alguien pescar así. Videl comentó. ¿Toda la basura de cebo y aparejo no es de tu estilo? Él sonrió ante su comentario. Bueno, ese es un método que mi papá realmente me enseñó. Antes, cuando andaba por ahí, normalmente salía a un lago cercano y pescaba 1 o 2 atunes como este. Giró el hombro, llamando la atención sobre el pez muerto. Aunque, este tipo es un poco pequeño en comparación con lo que atraparía. ¿Eso es pequeño? Ella dijo, sus ojos se abrieron con incredulidad. Soltó una carcajada. Sí, lo sé. La casa Son siempre tuvo un gran apetito en aquellos días. Mi mamá hacía estas comidas enormes y extravagantes para la cena, aunque nunca parecía importarle. De hecho, una vez hizo una pausa, su boca se aflojó, sus ojos se estrecharon hasta convertirse en rendijas cuando se dio cuenta de que había notado algo. Sus pies se detuvieron cuando su mirada se volvió hacia ella, sus ojos se agrandaron cuando se encontraron con los de ella. «Tus ojos», exclamó, sorprendido por lo que estaba viendo. «Son azules otra vez». Él la vio fruncir el ceño, su frente se arrugó con confusión antes de que una mirada de comprensión la invadiera. «Oh, ¿te diste cuenta de eso?» Ella dejó escapar una risa suave y tranquila. «Sí, mis ojos cambian de color por la noche. Algo sobre la toma de luz o lo que sea. Los médicos dijeron que era una forma de metamerismo». Ella frunció el ceño, aparentemente luchando por recordar el término antes de encogerse de hombros con desdén. «Solo algo que mis ojos hacen a veces». ¿Metamerismo? El término le sonaba vagamente familiar. Probablemente algo que su madre lo había obligado a aprender cuando era niño. Por lo que podía recordar, el término se refería cuando un color aparecía diferente en tonos de luz contrastantes. Parpadeó mientras miraba fijamente, mirándola a los ojos con curiosidad.
Había oído hablar de personas así, con ojos que cambiaban con la luz del sol, aunque nunca había conocido personalmente a uno. ¿Qué? Preguntó, levantando una ceja en su dirección mientras sostenía su mirada. Nada, solo y tus ojos y son realmente bonitos, respondió honestamente, algo en ellos pareciendo fascinantes mientras miraba. Eran de un azul tan penetrante, aunque era difícil saberlo con una luz tan tenue. Y curiosamente familiar, observó cómo un ligero sonrojo llenaba sus mejillas, su mirada se apartó un momento después mientras dirigía su atención hacia el campamento que tenía delante. Gracias. Ella respondió torpemente al cumplido. Gohan inmediatamente se dio cuenta de su error. Cierto, lo siento. Deberíamos movernos antes de que algo huela a esta muerte e intente atacarnos. Dijo, tratando de recuperarse de la incómoda interacción. Ella es tu alumna. Ella no está aquí porque esté interesada en ti, está aquí para aprender. ¿Cuántas veces tienes que recordarte ese hecho antes de que se quede? Se regañó mentalmente cuando los dos comenzaron a continuar su camino hacia el campamento, la conversación entre ellos silenciada mientras lo hacían. Su mente rápidamente reprodujo la conversación en su mente, deseando haber dicho algo más en respuesta al cambio de color en sus ojos. Bueno, al menos ese misterio está resuelto. Dejó escapar un suspiro por la nariz, uno que esperaba que Videl no notara. El brillo del fuego los bañó con una luz anaranjada cuando los dos salieron al campamento. Trunks estaba sentado en un tronco, con los brazos alrededor de las rodillas mientras apoyaba la barbilla en el antebrazo. Podía ver la decepción escrita en su rostro, clara como el agua por la forma en que no se giró para saludarlo. La caza de dinosaurios no fue muy bien, amigo. No. Respondió con un tono monótono en su voz. ¿El que está detrás del acantilado se escapó? No era el correcto, quería encontrar, se detuvo, sus ojos revoloteando con sorpresa al escuchar la voz de Videl. Finalmente, el niño volvió la cabeza para mirar a la pareja que salía de la línea de árboles. Videl. ¿Qué erais vosotros dos? Inmediatamente, una sonrisa torcida dividió las facciones del chico. ¡Ay! La mano de Gohan golpeó la cabeza del adolescente cuando pasó junto a él, casi dejando caer su captura cuando llevó el enorme atún hacia el fuego. No es así, Trunks. Gruñó el nombre en un tono paternal. Sintió Mickey junto al río y sintió curiosidad, eso es todo. Claro, Trunks desvió la mirada, avergonzado por haber sido regañado. Lo siento. Ahora ven aquí y ayúdame a preparar esto. ¿Todavía recuerdas cómo te enseñé? Trunks asintió mientras se ponía de pie, sacando un cuchillo de su mochila antes de caminar hacia él. Videl se elevó en el aire, recuperando en silencio la bolsa de manzanas que había guardado mientras los sonidos de la piel se rasgaban junto con el crepitar del fuego. Regresó un momento después, vaciando la mochila junto a ellos mientras trabajaban. Por cierto, aquí está tu cena. Observó que el adolescente se giraba y miraba las manzanas depositadas en el suelo, antes de volverse a examinar el enorme pez. Ya podía ver una fina línea de saliva formándose en la comisura de su boca antes de limpiarla rápidamente. Oh, dijo en un tono desanimado. Cierto. Eso es, comenzó Gohan, sintiendo que las comisuras de su boca comenzaban a levantarse. A menos que quieras compartir lo que atrapé. Trunks miró hacia arriba con una mirada ansiosa y exuberante. Quiero decir, se encogió de hombros, intentando y fallando en parecer indiferente. Si estás ofreciendo. Videl fue la primera en reír, seguida poco después por el Semi-Saiyajin cuando Trunks se giró para mirar entre los dos, confundido. ¿Qué? Él frunció el ceño. ¿Qué es tan gracioso? Está bien, tú ganas. Videl finalmente dijo, dejando que su agradable risa se desvaneciera. Tenías toda la razón. ¿Victoria? Trunks repitió. Le apuesto a que cederías ante la regla de solo comes lo que recolectas que se te ocurrió en el momento en que viste el pez. Oh, el adolescente se puso nervioso, mirando hacia otro lado con el ceño fruncido, antes de que sus ojos parpadearan al darse cuenta. Espera, ¿qué ganaste? Gohan hizo una pausa, reproduciendo sus palabras antes de responder. Es solo un giro de la frase. En realidad no, ¿qué tal un beso? Dijo Trunks, luciendo la sonrisa más traga excremento que Gohan jamás había visto en el adolescente. Inmediatamente, sintió que sus mejillas ardían cuando una reacción similar apareció en el rostro de Videl. Detente. Eso. Siseó Gohan, golpeando la nuca de su joven amigo por segunda vez mientras el chico se reía. Vale la pena.
La noche continuó, el trío sentado alrededor del fuego mientras Gohan observaba cómo el pescado se cocinaba cuidadosamente dentro de las llamas, después de haber sido ensartado por una rama enorme y luego clavado en la tierra sobre el fuego. Después de agregar algunas especias que había traído en su bolsa a la comida, repartió rebanadas del animal cocido a cada uno de sus alumnos. El trío se sentó alrededor del fuego, cada uno con sus propios troncos como asientos mientras se les servía la comida. Observó cómo el adolescente inmediatamente cavó en su porción que había hecho considerablemente más grande, conociendo el apetito de un niño Saiyajin. Relájate amigo, hay mucho más después de eso. Gohan se sentó con su propio plato de papel, obligándose a comer lentamente mientras observaba al adolescente meterse rápidamente el pescado en la boca. Buffif so good. Trunks exclamó con un feliz bocado. Videl levantó lentamente un mordisco a sus labios, masticando por un momento antes de que sus ojos se abrieran como platos. ¡Guau! Eso en realidad es bastante sabroso. Sus ojos encontraron los de él, una sonrisa impresionada descansando en sus labios. No sabía que podías cocinar. Gohan se encogió de hombros. Te lo dije, mi mamá cocinaría estas grandes comidas todas las noches para nosotros. Supongo que algunas de sus prácticas se me deben haber contagiado. Hizo una pausa antes de agregar. Eso, y me volví bastante bueno cocinando lo que podía encontrar cuando estaba aquí cuando era niño. Sobre eso. Videl apuntó su tenedor de plástico en su dirección después de dar un segundo bocado. Mencionaste que tu antiguo maestro te dejó aquí por un tiempo. ¿Cuánto tiempo sobreviviste aquí solo? Gohan dejó que sus ojos vagaran hacia las estrellas mientras trataba de recordar esa época de su vida. Este lugar no era técnicamente la misma área en la que había sobrevivido hace tantos años. Ese había sido Breakuastelan, pero esa área era mucho más peligrosa. Este bosque casualmente bordeaba esa área, por lo que sintió que era un sustituto lo suficientemente cercano. Alrededor de 6 meses, más o menos. Videl abruptamente comenzó a toser, sus ojos parpadeando ante la nueva información. Finalmente, logró tragar el trozo de pescado alojado en su garganta. ¿6 meses? Repitió ella incrédula. ¿Cuántos años tenías? Gohan sintió que su voz moría en su garganta. Por un momento, pensó en mentir, diciéndole una edad más razonable para que la dejaran sola para luchar contra los elementos. Eventualmente, decidió simplemente ir con la verdad. ¿A quién le dolía que ella lo supiera? Esperó hasta que ella hubo tragado adecuadamente su próximo bocado antes de responder. Y observó mientras apuñalaba su siguiente trozo de pescado, solo para que se resbalara de su tenedor, aterrizando en el suelo a sus pies mientras su boca se abría. Tenías 4, repitió, claramente sin creerle del todo. Él asintió, masticando un saludable bocado. ¿Tu viejo maestro estaba loco? Preguntó finalmente, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Gohan no pudo evitar reírse. Sí, sus métodos eran un poco duros, hay que reconocerlo. Pero para su crédito, definitivamente fueron efectivos. Eso, y bueno, y hizo una pausa, su sonrisa se desvaneció lentamente mientras pensaba en el Namekian. Tenía un pasado complicado. Tenía un buen corazón, aunque nunca lo admitiría abiertamente. Honestamente, no lo culpo por sus métodos de entrenamiento. Su sonrisa regresó rápidamente. Sin embargo, cuando era niño ciertamente lo hacía. Pensé que era una persona realmente mala, y una parte de mí estaba resentida con él por eso. Ahora que lo recuerdo, sé que lo que hizo fue lo mejor para mí, y no cambiaría ni un segundo. Tomó otro bocado masivo. Tragando, antes de que sus labios formaran una mueca. ¡Oh, demonios! 18, frunció el ceño cuando vio al hombre ponerse de pie, dejando su plato a su lado mientras comenzaba a alejarse del fuego. ¿Qué ocurre? Me olvidé del pescado allá atrás. Puedo sentir que algo acaba de encontrarlo. Probablemente solo un lobo o un león dientes de sable. Voy a asustarlo y salvar lo que pueda. Por favor, hazlo. Trunks llamó al hombre cuando comenzó a trotar. Ya tengo hambre de segundos. Inmediatamente, el adolescente se puso a trabajar arrancando otro enorme trozo de carne para sí mismo. Estaba claro para ella que entre los dos, no iba a quedar mucho de este primer atún pronto. 18 dio otro bocado antes de decidir estirar sus propios sentidos, curiosa por saber qué había sentido Gohan junto al río. Sí, definitivamente hay algo allí. Las firmas de energía animal siempre se sintieron un poco extrañas para ella. Eran tan diferentes de las personas. Mucho más caótico y salvaje. Supongo que tiene sentido considerando dónde estamos.
Su mente comenzó a vagar hacia Gohan mientras continuaba enfocándose en él. Había tenido razón al sospechar de su mirada unas noches antes. Su uso de la palabra otra vez le había dicho tanto cuando finalmente notó sus ojos. Aunque, esa no era la información que actualmente corría desenfrenada por su mente. 4 años de edad y no hacía falta ser un genio para dibujar las conexiones. Trunks le había dicho que la pelea había ocurrido cuando Gohan tenía 5 años, diciéndole que la participación del niño había sido menos por un deseo de entrenarlo y más por necesidad. Sabían que los Saiyajin venían, de alguna manera. Ella cuestionó ociosamente qué le haría a un niño de 4 años la presión inminente de tener que desafiar a 2 seres capaces de acabar con una flota militar entera. Tal vez no se lo dijeron. Podrían haberlo dejado en la oscuridad hasta que llegara el día. De alguna manera, lo dudaba. Se imaginó que si no se le hubiera dicho al niño de antemano, habría entrado en pánico y no estaría preparado cuando finalmente llegara la batalla. Te han repartido una mala mano toda tu vida, Gohan. Cerró los ojos, dejando escapar un suspiro tan bajo que estaba segura de que Trunks no lo notaría. Y luego vine a empeorar las cosas. Podía sentir la firma de Gohan acercándose a la orilla del río ahora, habiendo acelerado considerablemente después de romper la línea de visión. Entonces, sintió que algo extraño sucedía. En lugar de que el animal se asustara y huyera, fue la energía de Gohan la que giró abruptamente y comenzó a regresar en su dirección. Además, se sentía como si la otra firma estuviera persiguiendo a Gohan ahora. Ella frunció el ceño, que podría haber hecho huir a Gohan, el hombre que podía arrasar ciudades enteras con un solo golpe. Entonces, pudo sentir que la tierra debajo de ella comenzaba a retumbar. Trunks dejó de comer, girando la cabeza hacia los fuertes golpes en la distancia. Una sonrisa comenzó a dividir lentamente su rostro. De ninguna manera. ¿Y qué? ¿Qué está pasando?, preguntó, confundida. Trunks. La voz de Gohan partió el aire con una voz cantarina. Encontré un viejo amigo para ti. ¿Viejo amigo? El adolescente se puso de pie un momento después. ¿Él lo encontró?, exclamó emocionado. ¿Encontraste a quién?, preguntó, desesperada por saber qué venía en su dirección. Se puso de pie un momento después, mirando la oscuridad con un ligero toque de preocupación tirando de sus rasgos. ¿Qué demonios podría hacer que Gohan saliera corriendo? Sus ojos se abrieron cuando finalmente encontró la respuesta. Pisando fuerte detrás del hombre vestido de naranja, pisoteando las ramas y los arbustos que lo separaban de su presa, había un enorme Ferocisaurus con dientes afilados. Sus enormes mandíbulas al estilo T-Rex se rompieron peligrosamente detrás de Gohan corriendo fuera de su alcance. También podía ver, balanceándose detrás parecía haber una cola que estaba, parcialmente cortada. Sus ojos mejorados podían distinguir a Gohan justo delante de él, con una sonrisa brillante y juguetona en su rostro mientras continuaba corriendo en su dirección. «Ahí está», exclamó Trunks. «Te estaba buscando, grandullón. Ese es el dinosaurio que has estado buscando todo el día». Miró en estado de shock mientras se acercaba, sin estar segura de si debería estar preparándose para luchar contra esta cosa. Ciertamente no parecía que Trunks o Gohan le tuvieran mucho miedo. Sí. Es el mismo del que Gohan tuvo que huir cuando era niño. Gohan tuvo que huir de esto en su entrenamiento. 18 concluyó rápidamente que el antiguo maestro de Gohan debe haber estado completamente loco por dejarlo solo en este entorno durante tanto tiempo, independientemente de la situación. Otra parte de ella cuestionaba cómo Gohan podría haber sobrevivido aquí durante todo ese tiempo si esto era con lo que tenía que lidiar. Empezó a adoptar su postura de lucha, preparándose para acabar con este monstruo si era necesario. Unos momentos después, Gohan salió disparado de la línea de árboles, saltando sobre el fuego al pasar junto a ella. «Vamos», instó con entusiasmo. Antes de que supiera lo que estaba pasando, sintió que la mano de Gohan agarraba la suya antes de que rápidamente la apartara de la bestia prehistórica que los perseguía. Se puso en marcha un momento después, la mano de Gohan tirando de ella mientras Trunks rápidamente comenzaba a correr junto a ellos, sonriendo de oreja a oreja mientras lo hacía. «¿Qué diablos estamos haciendo ahora mismo?», exclamó, corriendo con el hombre mientras sentía el cálido aliento del dinosaurio en su espalda. «Corriendo», respondió él, riéndose mientras continuaba tirando de ella, asegurándose de que no se quedara demasiado atrás.
Después de unos segundos, vio cómo Trunks desaparecía repentinamente de su lado, saltando en el aire con un solo movimiento fluido antes de aterrizar de lleno en el cuello del dinosaurio, montando a la criatura como un caballo mientras sus manos agarraban los cuernos que salían en espiral de la estrella del depredador. Cabeza en pie. El Ferocisaurus no pareció notar al niño mientras continuaba persiguiéndolos con avidez lejos de su campamento. Volvió la cabeza hacia atrás, viendo el deleite extenderse por el rostro del adolescente mientras montaba el dinosaurio que los perseguía. Entonces la golpeó. No estaban en ningún peligro real. Solo se estaban divirtiendo. Divertirse siendo perseguido por un animal que no sabía que en realidad no podía hacerles daño. Incluso estaba dispuesta a apostar que si se atrasaba, Gohan estaba listo para alejarla antes de que pudiera lastimarse, incluso si sabía que eso no era físicamente posible. Demonios, incluso podrían volar en cualquier momento si quisieran. Sintió que una sonrisa se extendía lentamente por su rostro cuando finalmente entendió. Rápidamente se adelantó, igualando el ritmo de Gohan y permitiendo que el joven soltara su mano. Miró hacia él, compartiendo una mirada que le decía que finalmente entendía lo que estaba pasando. Trata de estar al corriente. Gohan sonrió, liberando otra risa mientras evitaba por poco un chasquido de las mandíbulas de la criatura. ¡Guau! 18 no pudo evitar unirse a sus risas.